Les decía que noticias interesantes, a pesar de todo lo negativo que se ve, que se habla mucho de la guerra, se habla mucho de que Putin está amenazando, de hecho, con lanzarse a la guerra. ¿Okay? A la guerra, está en guerra, pero a la guerra con toda la OTAN, contra toda la OTAN y además escalarla a un nivel catastrófico, ¿no? Nuclear. Y Estados Unidos rogándole que no lo haga, pero amenazándolo de alguna otra forma también, en forma muy sutil. Ya sabemos que todas las cosas esas y comunicaciones entre ellos se mueven en top secret, no nos van a decir mucho realmente de lo que se están comunicando. También en otra de las noticias pasó que Estados Unidos envió un portador de aviones, un portaaviones enorme, y este entró en mares coreanos, y obviamente el presidente de Corea no dudó en responder con un misil también, que fue lanzado simplemente como advertencia al agua, al mar, pero no contra este portaaviones. Pero a pesar de todo eso negativo, hay una noticia muy importante. La pasaron con una imagen, no pude compartir esta imagen, pero dice lo siguiente: Super Earths are bigger, more common and more habitable than Earth itself, and astronomers are discovering more of the billions they think are out there. Entonces, las supertierras, planetas enormes que los científicos están descubriendo, ahora ya piensan que son mucho más grandes que nuestro planeta, mucho más comunes de lo que pensaban que son y que son muy habitables, aún más que la Tierra. Y los astronautas, los astronomers, están descubriendo muchos de ellos, billones de planetas. Piensen lo que es eso. Están descubriendo ya científicamente, aceptando lo que nosotros hemos venido diciendo por años, que existen billones de planetas. Y si no me la creen, pueden documentar mis videos. Lo he estado diciendo desde que empezamos por estos medios, que hay billones de planetas más habitables, más hospitalarios que la Tierra, mucho más grandes que la Tierra, y hay billones de ellos. Ya los tienen localizados y es real, lo hemos venido diciendo nosotros, ¿no? Entonces, busquen esa noticia por ahí en sus noticias, en el buscador de Google o de cualquier otro, Opera, cualquiera que sea que usen, para que vean por ustedes mismos que los científicos, como quiera que han lanzado sondas que han salido fuera del sistema solar, obviamente sin tanta obstrucción y energía y radiación y todo, tienen una mejor visión de la Vía Láctea y de las galaxias vecinas. Entonces ya la humanidad está saliendo de la ignorancia, porque estamos dándonos cuenta al final que la Tierra no somos superiores a nada, no somos la raza más evolucionada, no somos los más inteligentes, no somos los hijos de papi, no somos los únicos en el espacio, más bien somos una raza marginada, un planeta basurero, un planeta donde se reciclan las almas degeneradas, un planeta con muchísimas dificultades porque la raza aquí está degenerada, muy materializada, muy materialistas, muy reaccionarios, ¿no? Todo, no sabemos escuchar, todo nos causa una reacción y golpeamos y gritamos y hasta matamos por esa reacción. No somos realmente seres civilizados, como sí lo son los de otros planetas y los de otros sistemas solares. Entonces es un tema que siempre me gusta hablar de estas cosas porque nosotros en la Gnosis tenemos la misión de en esta nueva era informar a la gente lo que hay, lo que está más allá, el por qué estamos aquí, cuáles son las aspiraciones que tú como persona puedes tener, cuáles son tus posibilidades. Eso no te lo van a decir en ningún lado, ¿verdad? El sistema está creado para esclavizarnos. Por una parte la parte espiritual y por otra parte lo material, pero siempre nos quieren metidos por cualquiera de esas dos líneas, ¿no?
con el temor de que si te sales de una o de otra, pues vas a tener karma, vas a sufrir o Dios te va a castigar. La verdad es que no es así, ¿no? Todos tenemos un libre albedrío y debemos aprender a caminar por el camino del medio, por el path del razor's edge, por el filo de la navaja, por el Tao, que es la síntesis de todo. A ese Tao se llega, se camina cuando uno aprende a ser revolucionario, a ser más que nada capaz de discernir lo que tiene que hacer en su vida y no nada más hacer lo que los demás le digan. Tiene que salir algo de nosotros original. Ya estamos cansados de la mecanicidad, de la repetición, del seguir a los demás, de imitar a los demás. Ahora necesitamos ser espontáneos, libres, energéticos, ¿no? Fuertes, con mucha voluntad, sin temor alguno, y lanzarnos a la conquista del espacio y de nosotros mismos. Porque quien se conquista a sí mismo, conquista el espacio. Porque tu ser está allá en las estrellas, en la Vía Láctea. Porque tu ser no está condicionado a estos mundos materialistas. Porque tu ser no necesita de este Wi-Fi y de estos aparatos para comunicarse contigo. Digamos que en ese sentido mi persona te abre las puertas a que busques a tu ser en tus momentos de quietud, de paz mental, en la oscuridad de tu habitación. Concéntrate, busca a tu ser, aprende un mantra útil para esos fines. Desconéctate de la Matrix, del web, de la net, de todo y busca a tu ser, porque en él está la solución y la fortaleza en sí para salir adelante y atravesar o trascender todos los problemas. La humanidad necesita avanzar, ¿no? No en una forma evolucionante, porque la evolución es la hermana gemela de la involución. Si por un lado vemos o pensamos que estamos evolucionando, por otro lado, partes de nosotros están involucionando, yendo al matadero. Necesitamos de la fuerza de la revolución de la conciencia. ¿Cómo se hace eso? Para empezar, ¿no? Para ser uno revolucionario, inteligente, tienes que observarte con mucha intensidad y hacerte consciente de tus estados interiores, de tus emociones negativas, de tus temores, de tus pensamientos morbosos, de tus proyecciones mentales sin sentido. Cuando aprendes a hacer eso, te rebelas contra eso y no los aceptas nada más porque sí, sino que les buscas solución, comprensión, entonces vas liberando el polvo de oro que es la conciencia. Esa conciencia es galáctica. Esa conciencia viene de la Vía Láctea, de la sexta dimensión. Es una partícula de lo divino, de lo profundo que es nuestro ser. Entonces, liberando esa partícula divina, aumentándola a su 100% de potencial, entonces te habréis conquistado a ti mismo y habréis conquistado el universo. Man, know thyself. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Así está escrito aún en estos momentos en Grecia, en Tales, y Tales de Miles o de Miletos, él dejó esa frase inscrita ahí en el templo. Para entrar al templo, que es tu interior, donde está tu Dios interior, tienes que conocerte a ti mismo. Al templo no vas a llegar dormido, inconsciente, ignorante. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, estamos hablando de vibraciones cósmicas. Ese es el título de hecho de la transmisión de hoy. ¿De qué tipo de vibraciones? Vamos a ver. Cuando pensamos en vibración, pensamos en sonido, ¿verdad? Porque donde quiera que hay un sonido hay una vibración, ¿no? Y si hay sensores lo suficientemente diseñados para eso, pueden detectar esa vibración que el sonido emite. Cuando esa vibración aparece del sonido, primero existe el sonido, ¿no?
el Logos creador, Tonatiuh, que aparece en el centro del calendario azteca. Primero existe Él como divino arquitecto del universo, el increado, el absoluto, el todopoderoso, misterioso además, creador de planetas, de bestias, de hombres, de dioses, de sistemas solares, de infinitos. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Si me dicen en dónde está escrito eso, se van a ganar un saludo. Pero en este centro, este sonido universal, entonces crea vibración, genera vibración. Y esa vibración, como es multidimensional, o sea, no es algo físico que tú puedas medir, tocar y palpar, como es multidimensional, se desarrolla a través del espacio infinito y donde quiera que va cristalizando, porque las vibraciones son ondulaciones cósmicas, ¿sí? Y a donde quiera que van, como es un poder creador, va creando, ¿no? Luego ya tenemos el ayocosmos, el protocosmos, el microcosmos, etcétera, etcétera. Ahorita no me acuerdo el nombre. Pero esas vibraciones que surgieron de Tonatiuh, del verbo creador, van entonces movilizando la creación, movilizando elementos que al cristalizarse y al condensarse y seleccionarse específicamente, tienen una radiación también. Pues hay muchos elementos que son radioactivos, lo sabemos, ¿no? Muchos de ellos los usan precisamente para la construcción de los aparatos que estamos ahora. En el famoso, hay varios elementos que usan porque son radiactivos para conducir la energía y para que puedan captar las señales del Wi-Fi y todo eso. En el famoso Silicon Valley. Ahí se movilizan grandes cantidades de arenas muy especiales que tienen esos elementos. Dicen de hecho que el producto más movilizado en esta época es la arena, ¿no? Y es cierto, porque la usan en el Silicon Valley para la construcción tanto de edificios como de aparatos tan sensibles como un teléfono. En tu teléfono hay ciertos minerales. De hecho, por ahí hay un video en YouTube que confirmó de que hay algunos elementos en los celulares que tienen oro y él pudo extraer por cierto método esas partículas de oro. Por eso son tan caros, pero no es mucho, ¿no? No vas a destruir tu teléfono, no tiene mucho. Pero en ese caso, esa radiación es una cualidad de cada uno de los elementos. Y esos elementos también tienen parte de nosotros. O sea, nosotros somos también a la vez radioactivos. Ahora, en el centro del universo, ¿no? A través de los remolinos de átomos, de energías, de vibración, luz y tinieblas, noche y día, Mahambantara, Maha Pralaya, en toda esa combinación de elementos, en una dimensión desconocida e incaptable para nosotros, se genera la vida. Y esa vida, como dije, avanza por todo el universo y va condensando en grupos denominados galaxias. Hay cientos de miles de millones de galaxias que a la vez contienen en sí millones de soles. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es muy pequeña, muy limitada a comparación con otras que se han podido descubrir. Hay hasta galaxias de antimateria. Entonces, esta creación de esta galaxia, de la Vía Láctea, donde estamos nosotros aquí y ahora, continúa también condensando soles, condensando interminablemente planetas, cometas, razas, lunas, etc. Estamos hablando de algo muy grande, ¿no? Porque también en el centro de la galaxia, en lo grande, en lo enorme, en lo macrocósmico, existe un sol poderoso.
millones de veces más grande que el sol que nos ilumina todos los días. Y es poderoso, porque tiene la capacidad de mantener a toda la Vía Láctea girando lentamente, ¿no? Para que la Vía Láctea dé un gran giro, te tienes que morir 1,000,000 de veces tal vez y retornar para poder ser testigo de eso. Digamos que en ese gran tiempo a nosotros nos parecería el no tiempo, porque parecería para nosotros, por lo corto de nuestra vida, que no se mueven las estrellas, ¿no? Que no se mueven las galaxias, pero en realidad están moviéndose a una gran velocidad. Pero como nosotros somos tan pequeños y tan insignificantes, no captamos todo eso. Entonces, luchando por hacernos conscientes, ¿no? Ese sol central de la Vía Láctea se llama Sirio, pero tiene un hermano gemelo. Aquí vamos a ver, creo que capté algo sobre eso. Efectivamente, nos dice que Sirio es una estrella doble. La doble estrella Sirio se compone de un inmenso sol radiante, 26 veces más brillante que el nuestro, con una trayectoria circular de un periodo de 50 años alrededor de un enano blanco o white dwarf del tamaño de Júpiter y 5,000 veces más denso que el plomo. ¿Sí? Esa es la doble estrella del Sol Sirio. O sea, tiene una doble. No estamos hablando de Sirio ahora, estamos hablando de su hermano. Se nos ha dicho que la Vía Láctea gravita alrededor de la doble estrella Sirio. Esta doble estrella parece llenar en alguna forma la brecha excesiva entre los cosmos del sistema solar y la Vía Láctea. La doble estrella Sirio indica una intensa actividad solar y lunar dentro de nuestra galaxia. La doble estrella Sirio influye decididamente sobre nosotros aquí y ahora. Liberarse de la influencia lunar es algo espantosamente difícil, pero indispensable para lograr la liberación. Pensemos por un momento esto. La doble estrella Sirio, los dos polos, las dos polaridades, las dos energías, la noche y el día, no es una propiedad nada más de la Tierra. La noche y el día se repiten en cada planeta, en cada sol, porque es la consecuencia del movimiento de estos dos grandes titanes, de este sol doble, de Sirio y su hermano gemelo. Realmente las fuerzas del bien y del mal se originan allá, en el centro de la galaxia, y van dispersándose por toda la Vía Láctea hasta que llegan a nosotros y llegan a todas las humanidades de todos los demás planetas. El problema es que nosotros, porque estamos programados y porque tenemos una gran multiplicidad de elementos tenebrosos, estamos prácticamente diseñados para captar lo tenebroso nada más. La luna es un filtro importante porque capta esas fuerzas tenebrosas y las dirige a nosotros, que somos seres lunares. Terrible, ¿no? Entonces no nos preocupemos tanto por buscar el origen del mal aquí en la Tierra. La Tierra solamente recibe vibraciones de otros planetas, de otros cuerpos celestes y reacciona de acuerdo a eso. Nosotros también. Pero la verdad es que el bien y el mal, los diablos o demonios y el Cristo en sí, la antítesis, ¿no?, continua, está precisamente en el centro de la galaxia. Por eso la galaxia se mantiene en movimiento. Por eso los planetas, los cuerpos celestes no chocan uno contra otro. Porque como son los dos polos de una fuerza, el del magnetismo, por ejemplo, se mantienen en raya uno al otro, por decirlo de alguna forma, y así se mantiene el equilibrio. Nuevamente, nosotros lo que necesitamos es aprender a ser radicales. Necesitamos aprender a independizarnos de las fuerzas del bien y de las fuerzas del mal. Necesitamos sacar fuerza de donde sea que esté y en una forma seria y estricta para podernos rebelar contra el sistema, pero en una forma inteligente, aquí y ahora, en nuestro interior,
que hay algo que me duele, algo que me dijeron, algo que me pasó. ¿Por qué me duele? ¿Por qué tengo que depender de esa emoción negativa, de ese dolor? ¿Por qué tengo que arriesgar mi salud mental y física y espiritual por una emoción nada más? ¿Por qué le tengo que dar tanto valor a esa emoción? A ese regaño del jefe, tal vez mañana venga de otro humor, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que identificarnos con las cosas de la vida que de todas maneras pasan? Todo pasa. La no identificación implica una utilización tremenda de energía en nosotros, y esa es la revolución de la conciencia. No identificarnos, no fascinarnos con nada de lo que pase ante nuestros sentidos. Entonces, hay que aprender, ¿no? Todo es vibración, pero esa vibración viene de otros planetas, de otros sistemas, llega a nosotros, pero como quiera que estamos dormidos, si no estamos pendientes de eso, siempre estamos reaccionando. A la reacción de una persona, al recibir esa energía y no poderla dirigir, le sigue una reacción nuestra, que somos víctimas de esa persona también. ¿Sí? Entonces, si alguien no se preocupa por ser revolucionario, por poner alto a esas reacciones, seguiremos siempre con esas reacciones. Si alguien no se preocupa por poner alto a la guerra o al conflicto en una familia, etcétera, siempre seguirá ese conflicto. Alguien tiene que hacerse responsable. Alguien tiene que detener esos procesos si es que queremos romper con la mecanicidad, con el dolor, con el sufrimiento. Si es que realmente queremos buscar la felicidad. Aquí hay algo más sobre esto. La cuarta vertical, en íntima conexión con la parapsicología y con la bioelectrónica y con la física nuclear y la ciencia de la electricidad en todos sus aspectos, pondrá punto final a la vieja pugna entre escuelas espirituales y materialistas y marcará con exactitud la era de la síntesis, el tiempo del energetismo, escribe el venerable maestro Samael Aun Weor. Curiosamente, precisamente ayer veía un video del Dalai Lama donde lo cuestionan sobre todas estas cosas, porque el Dalai Lama trabaja muy de cerca, hombro a hombro, con científicos, con universitarios. Es una persona muy, en ese sentido, muy novedosa, busca siempre la innovación. O sea, se sale de todos los esquemas que teníamos de los Dalai Lamas anteriores. ¿Por qué? Porque este es un ser que está consciente de los cambios que vienen para la Tierra, y oponerte tú al energetismo es oponerte al flujo de energía de la era de Acuario. Por ejemplo, ¿no? Cuando empezamos con los teléfonos celulares y se hacían muy asequibles al bolsillo y podíamos comprarlo para nuestros hijos, siempre había ese problema. Pero que no te metas tanto, que no lo uses tanto, que déjalo a un lado. Pero los hijos de todas maneras se mantenían ahí. ¿Por qué? Porque es una fuerza, es una vibración a la cual no nos podemos oponer. Simple y sencillamente es el energetismo en marcha. Es una de las grandes cualidades de la era en la cual hemos entrado, que es la era de Acuario. No se puede detener. Aquí lo que hay que hacer es ser inteligentes, ¿no? Y sabernos meter con la información, con el esoterismo, con las formas revolucionarias educativas para el ser humano por estos medios. Hacerles llegar esta información. Ustedes que me ven compartiendo hacen una gran labor, más si algún día quieren ir a otro nivel con todo esto, pueden entonces registrarse en alguno de nuestros cursos de instructores o misioneros para ayudarles a que lleguen a ese nivel y que la información se siga difundiendo por todos los medios. Porque hablando de vibraciones cósmicas, nuevamente, decimos, oh, qué bonito, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Qué bien que recibimos las vibraciones cósmicas, pero también están las vibraciones negativas. Los dos polos están siempre presentes y hay que estar conscientes de eso. Si no tenemos una ética revolucionaria emparejada a la recepción de energías que están llegando del universo y de todas las cosas,
entonces no sabremos dirigirnos y caeremos en la degeneración. Entonces tiene que ir a la par de la recepción de estas energías el desarrollo psicológico, el desarrollo de nuestra chispa, de nuestra esencia, de nuestra alma. Por eso es que los grupos New Age, OVNIs, UFOs y todo lo demás que hay por todos los países evolucionan, progresan y luego desaparecen, se pierden, porque no trabajan la parte ética. Para volverse uno ético, trabajar con la ética, tienes que aprender a trabajar con la psicología. Y trabajar con la psicología es obviamente todo lo que nosotros proponemos por estos medios, que es la muerte del yo. Unos dicen, qué fácil, ¿no? La muerte del yo es muy fácil, pero en realidad lo que debemos hacer y lo que cuesta más trabajo para nosotros es el estudio y comprensión del yo. Una vez que esos pasos se dan, entonces la eliminación del yo es relativamente fácil, sí. La glándula pineal, aquí adentro en la cabeza, o epífisis, es la antena cerebroespinal que capta las vibraciones cósmicas solares y cumple la misión de frenar el crecimiento del cuerpo físico y el desarrollo de los órganos genitales. Vean cómo los órganos genitales, es decir, los órganos de la sexualidad, están muy relacionados con la glándula pineal y con la energía que se recibe de arriba. Esto es tremendo. Nuestra glándula pineal es muy importante. Hay que desarrollarla, hay que nutrirla muy bien, hay que protegerla muy bien. Evitar la excesiva radiación hacia ella, etcétera, porque es como una antena en el cerebro y en la espina dorsal, pues está conectado el cerebro a la espina dorsal, que capta las vibraciones cósmicas. Así que el hombre edénico, el Adam Kadmon, poseía 7 sentidos de percepción, pero 2 de ellos, la clarividencia y la clariaudiencia, los perdió cuando, cediendo a las insinuaciones de la serpiente tentadora saturniana, empezó a derramar la energía vital, el enseminis, de tal modo que la glándula pineal, cuando ya no tuvo la suficiente imaginación o inseminación, empezó a atrofiarse y a perder su capacidad como órgano receptor y transmisor de las ondas mentales, psicofísicas o telepáticas, visuales y auditivas. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que antes los seres humanos tenían 7 sentidos y que perdimos 2 de ellos porque caímos en la fornicación, porque se empezó a derramar el enseminis? ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Coméntenme por ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para regenerar la glándula pineal y recuperar esos 2 sentidos? La clarividencia y la intuición. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísimas prácticas que se hacen con esa finalidad, pero aquí mencionamos algo muy fuerte que tal vez muchos de ustedes nunca lo han escuchado, pero es que el ser humano debe parar de fornicar. Fornicar es derramar el semen. Hombres y mujeres, ambos tienen costumbres sexuales que los llevan a la derramación del semen, del enseminis. El semen está en el esperma. El esperma no se debe eliminar. Dentro del cuerpo es una energía sagrada. Cuando se elimina, cuando se bota, se convierte en algo perjudicial y dañino. Se corrompen las sales y las creaciones diabólicas de larvas y todo lo demás siguen su proceso de creación hacia abajo. Por eso es que no se debe eliminar el enseminis. No se debe eliminar el esperma. Se debe transformar, transmutar, convertir de una energía líquida, sólida, a una energía gaseosa, que sea capaz de viajar a través de los canales secretos dentro del organismo humano, llegar hasta el cerebro, traer más luz a nosotros.
De lo contrario, jamás progresaremos, jamás saldremos del problema terrible en el cual nos encontramos como seres humanos en forma individual y como raza también. Necesitamos aprender todas las técnicas que el gnosticismo universal enseña para nuestra regeneración. Otro de los fundamentos científicos que tenemos, ¿no?, de lo que estamos diciendo, de que las vibraciones cósmicas existen, es el siguiente. Así pues, el Sol es un mundo, lo que pasa es que tiene ricas minas de uranio, de radio o radium, etcétera, etcétera, etcétera. Y como quiera que es gigantesco y sus minas son poderosas, las radiaciones que emiten tales minas son extraordinarias. Y es claro que llegada la radiación a la camada superior de nuestra atmósfera terráquea, son descompuestas y analizadas y convertidas por último en luz, calor y sonido. Ahora, estas vibraciones, el maestro Samael nos explica aquí, están en la Tierra también como en todos los planetas. Ya dije, están en nosotros también, porque en nosotros hay todos esos elementos, incluyendo el oro, la plata, mercurio, eso está dentro de nosotros y son radioactivos. O sea, tenemos que avanzar en la comprensión, ¿verdad? El creer uno en cualquier postulado religioso lo lleva a uno hasta cierto punto, pero el comprobar estas cosas exige que uno también sea investigador, que uno también explore la ciencia, la biología y todas las materias que nos llevan al reconocimiento de esta realidad dentro de nosotros, de que la radiación existe, es una realidad. Es más, yo les voy a pedir que hagan esto. Miren, mañana por la mañana, cuando se despierten, no se levanten. Quédense acostados en la cama o en la alfombra, donde quiera que reposen, y nada más traten de hacerse conscientes. No hay uno traten, porque cuando uno dice trato, existe la opción de que no lo voy a hacer. ¿Okay? Si no me funciona, no lo hago. No, háganlo, por favor. Sientan su cuerpo, sientan las energías, cómo vibra su cuerpo, las energías que están fluyendo por su cuerpo. Pongan atención a eso, sin ninguna distracción mental, y verán, comprobarán por ustedes mismos que el cuerpo está recibiendo energías continuamente a través del plexo solar y de la glándula pineal, como ya vimos. Mas los seres humanos no somos conscientes de eso. Pero vean cómo esa energía que recibimos llega a nosotros transformada. La Tierra, con sus diferentes capas atmosféricas, hace ese trabajo de transformar la energía para nosotros, de tal manera que la radiación solar no llegue y nos convierta en polvo inmediatamente, ¿no? Que lo puede hacer. Por eso cuando se descubre o se ve alguna tormenta solar, se sabe que tendrá repercusiones en los medios de comunicación en la Tierra, porque estos medios de comunicación se mueven a través de vibraciones, de ondulaciones, de radiaciones, se comunican con todos los satélites que están flotando allá en el espacio. Entonces, obviamente, una tormenta solar afectaría la comunicación y afectaría también la vida humana. Nuestra atmósfera terrestre es la que descompone entonces las vibraciones del Sol en calor, luz, sonido, color, etc. No es cierto que el Sol sea una bola de fuego. El Sol sí es inmenso, y gracias a eso, a las enormes minas que tiene de los diferentes minerales, es capaz de sostener con su vibración todo el sistema solar. Pero nuevamente, esas radiaciones, esas energías provenientes del Sol tienen que transformarse con las capas atmosféricas. Cuando nosotros, con nuestra inconsciencia, con las explosiones atómicas, los aerosoles, etcétera, destruimos las capas atmosféricas, la atmósfera, nos estamos haciendo un daño nosotros mismos, porque prácticamente estamos abriendo agujeros
en ese sistema de filtración para que las energías solares entren directas al planeta y ocasionen todos los desequilibrios de los cuales ahora estamos siendo testigos, como el global warming, el derretimiento de los polos, no tanto polo norte como polo sur, grandes cantidades de hielo, de icebergs, derritiéndose todos los días, a cada momento. ¿A dónde van todas esas reservas de agua entonces? Porque de ese hielo resulta agua. Obviamente a los Países Bajos, de los cuales muchos están perdiendo grandes parcelas o millas y millas de tierra porque se están inundando esos lugares. En Florida, ustedes que son por ahí saben los grandes estragos que causa ese global warming y cómo hay partes de algunas ciudades ahí que ya están prácticamente bajo el agua, ¿no? Porque los Países Bajos obviamente reciben toda esa gran cantidad de agua que surge del deshielamiento de los polos. Pero bueno, estamos en los tiempos de la energía. Debemos preocuparnos por actualizarnos, sobre todo en el movimiento gnóstico. Los misioneros, los instructores deben estar al tanto de todos esos descubrimientos, avanzar, siempre informar a la gente de lo que viene, porque si no estamos informados, entonces las cosas, los eventos nos tomarán por sorpresa, ¿no? Y no sabremos cómo reaccionar. Otra de las cosas que trae, ¿no?, con la energía y todo esto es la realidad de la vida extraterrestre. Muy pronto seremos testigos de muchas naves surcando nuestro espacio. Si no sabemos por qué están ahí o para qué están ahí, cómo se mueven en el espacio, entonces caeremos presas del dolor, del miedo, de la incertidumbre, de la inseguridad. Tenemos que estar informados de que los planetas vecinos y los planetas de otros sistemas solares están habitados y que tienen razas muy inteligentes que están de hecho monitoreando la situación aquí en el planeta Tierra y que saben de los grandes cambios que se avecinan para la Tierra. Y están ahí en su mayoría para ayudarnos. Pero la humanidad no está preparada, eso lo sabemos, ¿no? Hay que prepararnos, hay que estar más conscientes de todo eso. Bueno, voy a entrar a ver sus comentarios, a ver si tienen preguntas sobre todo. Primero que nada, gracias por su sintonía. Veo que hay varias personas conectadas. Por favor, no olviden darle compartir, share al video. Y también si ya estás viendo el video grabado, también puedes compartirlo, descargarlo, mostrarlo a tus amigos, si crees que es interesante, que les pueda servir de algo. Gracias a todos los que ya compartieron. Ahí dice Facebook que son 33 personas que han compartido. Muy bien, excelente. Sigamos compartiendo más. Dice Celsa Reyes que ahí en México ha habido muchos sismos, efectivamente. Hay que estar pendientes y eso nos habla de las energías, ¿verdad? ¿Por qué ocurren esos sismos, esos temblores? Porque fuerzas externas están causando presión en la Tierra. Como la Tierra, nuestro planeta donde estamos, sí es enorme, pero no es una bola sólida de piedra o de tierra como pensamos. Está hecha de platos tectónicos, de capas de tierra sobre otras, que obviamente la Tierra, al ser afectada por vibraciones externas, hace que esos platos tectónicos, que esa roca sobre roca, se mueva. Y al moverse, genera chispa, genera fuego, genera calor, genera vibración, y esa vibración hace que se mueva, que retumbe, que tiemble, que haya los sismos. Las fuerzas superiores, los dioses, los devas, tienen el poder de mover a todos los planetas. Hay que estar conscientes de todo eso. Saludos, Jimena, hasta Chile. Salvador también.
Dices, Carlos Arbeles, eso es pura mentira. ¿Cuál? ¿Qué dices? Era de Acuario, salgan de ese sueño. Gracias, Carlos. Gracias por el tiempo que te tomaste en escribir esas cosas. Que el universo lo retribuya y te ayude a comprender. Saludos, Nora, buenas noches. Que ignorar a los inconformes, dices Elsa. Bien, adelante. Saludos también hasta Tijuana. Muy bien, pues veo sus saludos, más bien no veo ninguna pregunta. Muy bien, entonces Rigoberto, tú sí contestaste la pregunta, ¿no? ¿Dónde está escrito eso que mencionamos? Y efectivamente está allí en el Evangelio de Juan, del 1 al 14. Muy bien, gracias por esa referencia. Si nuestros amigos quieren ver dónde dice eso que mencionamos sobre el verbo, pueden referirse ahí a este comentario que Rigoberto Escobar escribió ahí. Gracias, Rigoberto. Saludos, Erwin. A ver, dices Damaris Castillo, entonces el mal de la guerra es por el mal de otro planeta. Los soldados están dormidos, están fascinados por el concepto de nación, por el concepto de patria, ¿sí? Porque a nadie, oye, por Dios, ¿en qué cabeza cabe de uno matar a otro ser humano? ¿Hasta dónde estará el sueño de la conciencia, la fascinación tan grave de matar a otro ser humano por ser fiel a una nación, a una bandera? Pero en el fondo, como bien lo dices, esa energía que nos hace pensar así, esa energía que nos fascina, pues tiene su origen en algo más profundo. Hablamos del hermano gemelo del Sol Sirio, mas también existe la luna negra y la parte oculta de la luna psicológica que no se ve. Estamos hablando de vibraciones, ¿no? El Sol es muy bello y todo, es muy bonito y lo sentimos todos los días, pero las fuerzas negativas también existen, son tenebrosas. Y vienen de las lunas, tenemos 2 lunas, y vienen de los mundos infiernos también, nuestros, de este planeta y de otros planetas. Y son muchas las vibraciones que estamos recibiendo, y este es el punto, que no somos conscientes de nada de eso. En el trabajo no te van a hablar de eso, en la iglesia menos, en la familia tampoco, si tus padres no están preparados no te van a hablar de eso, en la escuela menos, porque eso implicaría que van a perder un esclavo más. Pero la verdad es que estamos siendo saturados segundo a segundo por energías. La mayor parte de ellas negativas porque nuestras tendencias son negativas. De acuerdo a la sintonía en la cual nosotros estemos, es como recibiremos las energías. Si tú un día te lanzas a la calle, te vas al trabajo, todo molesta, enojado, odiando a todo el mundo, esas son las energías que vas a recibir, ¿verdad? Porque te asociarás con gente afín. Si tú cambias en tu interior, te vuelves una persona positiva, alegre, luchadora, trabajadora, eso también atraerá a ti gente de ese mismo nivel. Todo empieza con nosotros, aquí y ahora. Entonces no podemos quejarnos del mal de la tierra, del mal en nosotros mismos, de que todo sale mal, porque nosotros somos los constructores de nuestro destino, de nuestro día, de nuestra vida en sí. Y ahí viene la parte revolucionaria que decíamos, que tenemos que empezar por cambiar, que alguien tiene que poner alto a todo eso y decir hasta aquí. De ahora en adelante me haré consciente de mis reacciones, las trabajaré, las dominaré, seré dueño de mí mismo. No me voy a dejar llevar por lo que digan o piensen de mí o dejen de decir. Eso implica un desarrollo ético muy profundo en el que estás comprometido o comprometida más bien con la divinidad que mora en tu interior, que no mata, que no roba, que no va a las guerras, que no fornica, que no se prostituye, que no se droga, que no se emborracha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces trabajarías en forma sincronizada con Atman, el inefable, con tu íntimo y tu chispa divinal. De lo contrario es el ego, los yoes. La gran multiplicidad de demonios psicológicos manifestándose a través de la gente.
con todos esos vicios espantosos que han desarrollado, ¿no? Con el TikTok, con el Reel, con todo eso, que lo único que hacen es promover vicios sinvergüenzadas de todo tipo. Nada constructivo. Pero hace falta la revolución de la conciencia. Saludos, Marcos Galicia. A ver, dices Marcos Montenegro. Buenas noches. Entonces, ¿se podría decir que el Cristo íntimo es una fuerza revolucionaria? Es una fuerza revolucionaria. No es un hombre ahí arriba con traje blanco y larga barba. No, es una fuerza. Es un Sefirot. Es una energía de tipo superior. Bueno, buenas noches. Kevin Fernández, buenas noches. Damaris preguntas, ¿qué opina de la coincidencia de los 19 de septiembre? La verdad no estoy informado, aunque trato de estar al tanto de todas las noticias, no recuerdo haber visto ninguna referencia de eso. Saludos hasta Guatemala. ¿Qué dices? Fecha la gran hecatombe mundial, Carlos Forvidus. Bueno, dicen ahí, ¿no? El maestro Samael Aumbeor afirma que solo el Padre lo sabe. Ni al Hijo se lo ha dicho, porque el día que se lo diga al Hijo, el Hijo canta. Entonces, claro, Erwin, adelante. No te olvides también de practicar el tercer factor, si no, no se muere en el yo. Se dice que no todos los extraterrestres son buenos, que hay muchas razas. ¿Cómo saber quiénes son los que nos quieren ayudar? Damaris, es como que si una hormiga se preguntara de dos personas que ve cuál es buena y cuál es mala, no lo va a saber, ¿verdad? Así nosotros, perdonando, me disculpan la comparación, pero somos como hormigas al lado de un extraterrestre, porque un extraterrestre, aunque sea bueno o malo, quiere decir que ya domina el espacio, ¿verdad? Nuevamente, el bien y el mal, bueno y malo, son simplemente conceptos que nosotros tenemos. Pero hay muchas cosas buenas que a la larga nos traen malas consecuencias. Y hay muchas cosas malas que hacemos que a la larga nos traen buenas consecuencias. En los tiempos antiguos en China era una costumbre que los hijos mataran así literalmente a sus padres cuando ya sus padres estaban desahuciados con mucho dolor y sufriendo. ¿Se podría eso hacer ahora? No, ¿verdad? Las gentes prefieren entubar a sus padres, tenerlos ahí meses y meses entubados en estado vegetaloide, sufriendo y sufriendo por tenerlos ahí. Cuando ya a lo mejor la naturaleza ya no los quiere ahí. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué es bueno y malo en verdad? ¿Cuál es el bien y cuál es el mal? ¿Dónde se establece ese límite entre el bien y el mal? ¿Quién lo establece? ¿Nuestras creencias? ¿La imagen del diablo o la imagen del hombre barbudo allá arriba en el cielo? ¿Dónde se establece realmente ese valor? ¿Quién es el responsable de establecer ese control sobre el bien y el mal o definirlo? Nadie en verdad. Cada uno de nosotros tenemos que ser reflexivos, muy profundos, entrar en una etapa, en otra energía, en otra vibración. Otro punto que viene a aclarar esto también. Ok, cuando empezaron con esto del Wi-Fi, No, que son antenas que van a cocinar nuestras glándulas, que es mucha radiación, gente tumbando los postes y todo, ¿se acuerdan? Y ahora todos felices, ¿no? Porque con el Wi-Fi la energía, trabaja mejor el teléfono, todo se mueve más rápido. Ya nadie dice nada. Lo que era malo pasó a ser bueno, ¿verdad? Entonces, esto del bien y del mal, lo bueno y lo malo, hay que analizarlo muy bien, hay que salir de esos cajones que nos mantienen de esclavos del sistema y ser simplemente libres. Y hacer un inventario de tu misma vida, aquí y ahora. Preocuparte más por lo que necesitas para triunfar, para ser una persona realmente
profunda y revolucionaria. Y lo que no necesitas, hacerlo a un lado. Simple y sencillamente, ¿no? Todo es cuestión del nivel del ser, de vibración que se maneja. Estela Jaramillo, ¿qué preguntas? Dices, Dagoberto, hola Ramón, entonces nosotros al ser creados somos como en un laboratorio. Pues sí, efectivamente, somos creados en un laboratorio, de acuerdo a la genética de nuestros padres, al ADN, a la programación, a las costumbres. Buenas noches, dices, deseo saber si uno se une a una pareja que no está recibiendo el conocimiento gnóstico o no sepa nada y el hombre derrama su energía dentro del útero de la mujer, que con consecuencias trae. No, ¿cómo te digo? El que una persona derrame o no derrame su energía no lo hace un dios, ¿verdad? O no lo hace un demonio tampoco. Es el comienzo del trabajo apenas. Nadie se convierte en un dios o nadie es diferente o más evolucionado que otro porque un día no derramó su energía. La verdad es que la castidad científica se logra cuando se decapita el yo completamente, al 100%. Mientras tanto, la noche es larga, paciencia, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, entonces muchas gracias por compartir, por sus preguntas, por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Paz inverencial.